¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Neida Sandoval. Hoy estoy contenta porque tengo de invitada a una colega que aprecio mucho, María Elena Salinas. Después de tantos años de estar en Univisión con esta carrera impecable que desarrolló, hoy la vemos en las pantallas de los medios anglosajones, en la cadena CBS, donde hace poco realizó un especial que me llamó mucho la atención porque ella estaba liderando esta conversación de una hora para hablar de cómo los hispanos son afectados por esta pandemia en los Estados Unidos. Pero hoy también quiero hablar de la importancia de hacerse contar, del censo poblacional. También qué podemos esperar en estas elecciones presidenciales que ya se aproximan, se realizan en noviembre, como ustedes saben. Muchos vamos a votar por correo, otros no prefieren hacerlo por correo, quieren ir en persona, pero hay que protegerse. Así que María Elena me acompaña y ustedes espero que disfruten esta hora de conversación. Hola María Elena, ¿cómo estás? Muy bien, Neida, que siempre es excelente verte, aunque sea a través de una computadora. Claro que sí, yo sé que tú eres una mujer súper ocupada, siempre te estoy siguiendo en las redes sociales. Esto del mundo virtual hoy en día, más que nunca en esta pandemia, nos conecta, ¿verdad? Y nos acerca. Es cierto, y sabes que hasta cierto punto yo creo que nos hemos conectado más con gente que antes no veíamos o con quien no hablábamos, y ahora que tenemos más tiempo libre y tenemos esa posibilidad de comunicarnos y esa necesidad también de tener contacto con alguien, mucha gente se ha unido y se ha comunicado a pesar de que hace mucho tiempo que no se ven y no se hablan. Yo creo que hemos pasado por etapas, ¿no? Al principio estaba yo sorprendida, un poquito asustada. Mis hijas estaban sumamente asustadas. Ellas tienen ya 23 y 25 años. Gaby cumplió los 23 en medio de la pandemia y ellas estaban aún más asustadas, pero yo les decía, bueno, vamos a calmarnos, vamos a tratar de pasarla lo mejor posible, vamos a tomar todas las precauciones, a poner atención. Y me di cuenta que después de unas semanas de que esto iba para largo, de que esto no era una cuestión de un mes y ya pasó y ya se fue. Eh, Así es que yo creo que tomamos esa actitud de que estamos enfrentando algo que es único en la vida. En vez de lamentarnos, deberíamos de verlo como una experiencia, buscar maneras en que podamos aprender de esta experiencia, tanto emocionalmente como profesionalmente, y como humanidad, ¿no? Yo creo que ha sido una gran lección. Y me acuerdo hablando con un grupo de estudiantes en una ocasión, en uno de estos eventos virtuales, yo les decía que en vez de lamentarse deberían de pensar la suerte que tienen de vivir la historia y dentro de 20 años van a poder contar que ellos sobrevivieron la pandemia del 2020, que va a parecer como algo que pasó hace tanto tiempo, y, y aprovechar todo lo que nos ha hecho mejores personas, mejores seres humanos, apreciar las cosas que quizás antes dábamos por un hecho, apreciar más la vida, apreciar más la naturaleza, apreciar más a nuestros seres queridos y aprender a adaptar, estar conscientes de lo que está dentro de nuestro control y lo que está fuera de nuestro control. Así es que yo creo que han sido unos meses de aprendizaje. Yo creo que nos regaló esta pandemia lo que tanto estábamos pidiendo, tiempo, bajar la velocidad. Es cierto. Bajar la velocidad, María Elena. Sí, sí, es cierto. Mira, yo no me bajaba de un avión. Me acuerdo cuando alguien me preguntó qué es lo que más extrañas, lo primero que me vino a la mente en realidad era el viajar y el estar siempre en un avión y estar, ya sea por razones profesionales o por personales. Ahora que en esta nueva etapa de mi vida, una de las cosas más importantes era ser dueña de mi tiempo. De repente soy dueña de mi tiempo, pero no puedo controlar lo que hago con ese tiempo, ¿no? Por eso digo ese aprendizaje de aprender a tener paciencia. Um, pero sí, la verdad que no ha sido nada fácil, pero al mismo tiempo tenemos que contar nuestras bendiciones, porque esta pandemia ha afectado a muchas personas de diferentes maneras, ¿no? A veces existe el dicho de que estamos en el mismo barco, pero no estamos en el mismo barco, estamos en la misma tormenta, pero en barcos diferentes. Hay unos que están en yates y hay otros que están en yolas o balsas pequeñas, ¿no? Hay mucha gente que ha estado sufriendo y tenemos que estar muy conscientes de eso. Si lo peor que nos ha pasado es que tenemos que estar encerrados en casa y que no podemos socializar, entonces tenemos una gran bendición. Y por supuesto una gran bendición para aquellos que tienen salud, que tienen vida, que han podido por lo menos seguir viviendo, pero hay que pensar en los muertos, en los enfermos,
en los que han perdido su trabajo, en los que han visto reducidos sus sueldos, en los que no pueden pagar su renta, en los que no tienen comida para poner en la mesa de su familia. Ha sido extremadamente, extremadamente difícil. Y yo sé que también has entrado en un mundo diferente, porque como periodista has estado trabajando en el medio anglosajón, poniendo ese sello latino tuyo dentro de este mundo de los medios en inglés. Y recientemente hiciste un especial muy importante, creo, que tiene que ver con esta realidad y con nuestras familias hispanas. Por supuesto, a mí siempre se me hizo muy importante el empezar esa etapa trabajando en inglés, no porque abandone el español, porque yo veo a veces en redes sociales la gente, ya se te olvida el español, ya abandonaste a tu comunidad, ya pones reportajes en Twitter, que por cierto yo en inglés, que por cierto yo siempre en mis redes sociales uso los dos idiomas, comparto noticias en inglés, comparto noticias en español, a veces no es la misma noticia porque no está publicada en medios en ambos idiomas, pero a mí se me hace muy importante que después de la carrera que tuve en Univisión, y me siento, por supuesto, muy bendecida y muy agradecida por esa oportunidad, yo creo que lo mejor de eso es las historias que contamos, mira, y tú lo has hecho también por mucho tiempo. Informamos a nuestra gente, pero contamos sus historias. Pero ¿qué tal si contamos esas historias a una audiencia que no nos entiende o no nos conoce, lo cual se me hace rarísimo porque somos una parte integral de este país y después de todos estos años, después de que tenemos las raíces tan profundas en este país, de que en Estados Unidos se habló español antes de que se hablara inglés, ¿cómo es que todavía se nos trata como si fuéramos extranjeros? Y cómo a veces nosotros nos comportamos como si fuéramos extranjeros en nuestro propio país. El hecho es de que la mayoría de los hispanos somos bilingües y creo que hay cierto sector que todavía nos ve como que no nos conoce. Somos la minoría más grande, somos 60 millones de hispanos en este país, 60% nacidos aquí, otro 20 y tantos por ciento naturalizados americanos. Y no es únicamente a nosotros, pero al resto del país. Necesitan escuchar nuestras historias, necesitan entender lo mucho que aportamos, lo mucho que valemos, cuáles son nuestros problemas, nuestras preocupaciones, pero también cuáles son nuestras contribuciones, lo mucho que aportamos nosotros a este país. Por eso creo que esta es una gran oportunidad de poder trabajar con CBS como colaboradora. Ellos han sido muy receptivos a este tipo de historias, tan receptivos que, como tú acabas de mencionar, acabamos de hacer un programa que se llama Pandemia para CBSN, que es su plataforma digital que se ve en 89 países. ¿Por qué era importante Pandemia? Número uno, yo les di una lista de nombres para escoger y escogieron Pandemia en español. El programa fue en inglés, pero la palabra es en español. Usé un par de palabras en español también en la introducción. Welcome, bienvenidos. Les digo, ¿estás seguro que no les importa? No, adelante. Pero es la primera vez en la historia que una cadena americana le dedica una hora completa a un tema de hispanos y hecho completamente por hispanos. 7 periodistas hispanos, incluyéndome a mí, que trabajan en CBS. Productores, editores, programadores, bookers, como les llaman los que hacen los bookings, los que hacen la investigación. O sea, la gente que trabajó tras bambalinas también hispana. Y fue un orgullo para todos nosotros, por supuesto, el poder hacer este programa y tuvo una buena aceptación. Pandemia, por supuesto, era cómo los hispanos han sido afectados por esta pandemia, que nos hemos dado cuenta de que pues están sufriendo lo peor de la pandemia, la mayor cantidad de muertes, la mayor en proporción, de pérdida de empleos, de enfermedades y los obstáculos que enfrentan los hispanos para poder sobrevivir en esta pandemia. Y en resumen, ¿qué encontraste al terminar de hacer este especial para CBS que reflejaba el sentir de los hispanos y las pandemias en Estados Unidos? ¿Con qué te quedaste? Me quedé en que este no era un programa sobre problemas, sino un programa sobre lo mucho que valemos como comunidad. Porque si es que nosotros somos víctimas de COVID, que nos enfermamos y que tenemos la mayor tasa de muertes, es porque somos los que estamos sacando al país adelante. Son los hispanos los trabajadores esenciales, ya sea en el campo, en los mercados, haciendo entregas,
trabajando en las plantas de pollos, de carne, haciendo el tipo de trabajos que no se pueden hacer en su casa a través de una cajita de Zoom. Entonces son los que más están sacrificándose para sacar adelante al país. Incluso dentro de los trabajadores esenciales están los que trabajan como enfermeros, como médicos, los que son pues el personal médico. Hay 29,000 Dreamers dentro de ese grupo. O sea, entrevistamos a un joven que decía, yo quiero que cuando que pasen los años y mi hijo vea este programa, sepa de que su papá trató de salvar la vida de aquellas personas que no querían que yo estuviera aquí. O sea, te saca las lágrimas, es fuerte, ¿no? Es muy poderoso, ese tipo de mensajes son muy, muy poderosos. Así es que al final, en vez de nada más hablar, se llamaba Pandemia Latinos in Crisis, ¿no? Latinos en crisis, pero no se trataba nada más en crisis, sino lo mucho que estamos aportando, cómo nos estamos ayudando los unos a los otros, cómo hay líderes en nuestra comunidad que a falta de ayuda del gobierno han estado sacando de sus bolsillos y utilizando sus plataformas para recaudar fondos o para buscar maneras de ayudar a la comunidad hispana. Y cuando uno tiene una historia y una oportunidad de esta magnitud como has tenido en un medio tan poderoso en inglés para una comunidad que a veces desconoce de qué se trata ser hispano, latino y la contribución de nosotros en este país, pues tú también tienes el poder de dirigir un poco esa información, María Elena, hablar de esa noticia que te encomiendan, que es la pandemia y la crisis, y poner esos ingredientes que tú bien conoces por toda tu carrera. Claro. Y yo creo que ahí es donde los hispanos en los medios anglos, los bilingües, pueden hacer una contribución gigante a quitar estos estereotipos que, bueno, en muchas administraciones le hacen mucho daño a nuestras familias. Así es, qué curioso que hablas de eso porque ese ha sido un tema recurrente esta semana. Esta semana se estaría llevando a cabo en Washington la conferencia de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos. Como íbamos a hacer estamos haciendo una convención juntos. Como no se pudo hacer en persona, se ha hecho virtualmente. Así es que he estado estos días metida en la computadora y en mi iPad siguiendo cada una de las sesiones. Y yo diría que uno de los temas que más ha sobresalido es precisamente, lo que aportan los periodistas de color, ya sean negros o ya sean hispanos o ya sean asiáticos, en temas que tienen que ver con nuestras comunidades porque los conocemos mejor que nadie. Entonces existe esa duda. Bueno, si estás cubriendo a tu comunidad, entonces hay un bias, ¿no? ¿Cómo se dice bias? Ya se me está olvidando el español. La balanza la pones hacia un lado, o sea que no eres... Exactamente, que no eres parcial, que estás parcializado hacia ellos, ¿no? Pero lo que decíamos es, conocemos esa comunidad. ¿Qué mejor que un afroamericano que ha vivido en carne propia la discriminación para cubrir las protestas del Black Lives Matter, las manifestaciones de Black Lives Matter? Qué mejor, porque entienden el tema y lo pueden poner en perspectiva. De la misma manera que nosotros, como latinos, podemos entender bien los problemas que enfrentan los inmigrantes, porque los hemos cubierto por años, entendemos, hemos escuchado esas historias una y otra vez, aparte de que nosotros también hemos vivido la experiencia inmigrante. Tú como inmigrante, yo como hija de inmigrantes, lo hemos vivido en carne propia y podemos tener esa perspectiva. Así es que sí considero que eso es importante. Yo creo que es un tema que cada vez va a tener más y más relevancia, porque en los medios de comunicación, en su afán de tener más diversidad, sí están contratando más hispanos, sí están contratando más afroamericanos y más asiáticos y más nativoamericanos, más mujeres, para tener esa diversidad dentro de su personal. Pero no se trata de únicamente contratar una cara y un nombre, sino que necesitas aprovechar su voz y su perspectiva. Así es que eso yo creo que poco a poco está cambiando. Siempre se dice en los medios de comunicación que no porque eres hispana vas a cubrir notas hispanas, o no porque eres afroamericano o negro, como le quieran decir, vas a cubrir esas notas. Es cierto, podemos hacer todo tipo de cobertura, somos periodistas al fin y al cabo, pero si esa es nuestra especialidad, eso es lo que más conocemos, ¿por qué no? Claro, o sea, es donde tienes autoridad para poder no solamente reportar hechos, pero también reportar realidades. Yeah. Y ponerle la sensibilidad a esa noticia que merece.
porque Exacto. no podemos olvidar que somos millones de hispanos en este país. O sea, la última cifra del censo sobrepasa los 60 millones, María Elena, porque estamos, Sí, sí. ¿ya? Estamos como en 62 millones, más o menos. Pero siempre las cifras del censo son un poco complicadas. Por supuesto, es cada 10 años, pero se van actualizando poco a poco, con información de migración, de nacimientos. Así es como se van actualizando las noticias, ¿no? El censo, este es el año del censo, Sí. y ha sido una cosa tan complicada. A nivel logístico y a nivel político. A nivel logístico, porque te mandan en esa ocasión por correo a tu tarjetita para darte las instrucciones de cómo entrar por internet y hacerte contar a través del censo. Hay mucha gente que no tiene acceso o que no entiende o que no tiene acceso a una computadora, que se le hace un poquito difícil navegar. Y también se suponía que cuando se termina esa etapa, entonces van de puerta en puerta a toda la gente que no se hizo contar en el censo para ayudarles personalmente a llenar el censo y a dar toda esa información. Pero eso lo están cortando por la pandemia o por razones políticas, quién sabe. Vimos que hubo un intento de esta administración de hacer una pregunta sobre migración. Por suerte, la Corte Suprema dijo no. ¿Por qué? Porque el censo no es cuántos ciudadanos norteamericanos viven en el país, es cuántos seres humanos viven en el país. Necesitamos contarlos, necesitamos saber cuántos somos, dónde estamos, quiénes somos, edades, de todo, de etnia, de raza, necesidades que pueden llegar a tener. Por eso es tan importante el censo y por eso nunca se ha preguntado sobre tu estatus migratorio, porque no importa, lo que queremos saber es si vives aquí, no dónde vives, si por qué, si puedes votar o no votar. El censo es otra cosa de elecciones. El censo no es lo mismo que registrarte para votar. El censo es el censo, es cuánta gente hay. Sí. También recientemente hubo otro esfuerzo por decir, no van a contar a los indocumentados. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Eso es parte de la Constitución. Entonces, un presidente no puede decidir quién va a contar y quién no va a contar, porque no, yo creo que no se da cuenta qué está en sus manos y qué no está en sus manos. Qué tiene poder de hacer y qué no tiene poder de hacer. Pero al preguntar si eres ciudadano o cuando te llegan esas tarjetitas a tu casa, a veces te da miedo porque no sabes cómo van a utilizar esa información que tú estás dando. Y ese miedo puede dañarnos mucho como comunidad hispana, María Elena, porque este es el año, Exactamente. como dices, empezó en enero este proceso y termina en diciembre y es ese Lo número. quieren cortar antes. Lo quieren Sí, cortar un mes antes. imagínate. Y ese número de población es lo que determina los distritos legislativos, es el poder político que tiene cada comunidad y las necesidades también en este país, uno de los beneficios. Ese es uno de los motivos del censo. O sea, ahí se determinan los distritos electorales, pero también las necesidades de esa comunidad, los fondos, cuántas escuelas se necesitan, cuántos parques se necesitan, recogedores de basura, clínicas. O sea, es una cantidad enorme de necesidades que son basadas en el censo, no únicamente los distritos electorales. Sí. El poder político es importante, por supuesto, tener nuestros representantes en el Congreso, en el Senado, que entiendan de nuevo, como los periodistas hispanos en los medios anglosajones, las necesidades de sus constituyentes y pelear por mejor educación, mejor salud, mejor acceso a muchas cosas. Pero como tú dices, es parte de la Constitución y es importante que nuestra gente se deje contar, que no tenga temor, María Elena. Claro, es muy importante que se hagan contar y no crean en esas malas lenguas que dicen van a pasar tu información a inmigración. No, por ley no se puede hacer, así es que no crean en eso. Cuando se crea miedo, yo creo que se está tratando de marginar a nuestra comunidad, a comunidades minoritarias. La ley es la ley y esos rumores y esos miedos que tratan de imponer, hay que simplemente ignorarlos y saber que es únicamente habladería, retórica, que tarde o temprano no va a tener ningún efecto. El efecto que tiene es mental.
Y lo único que tiene cuando se ataca esta retórica negativa en contra de los inmigrantes, lo que hace es envenenar hasta cierto punto las mentes y los corazones de aquellos que viven en este país y que se sienten amenazados. No tienen por qué sentirse amenazados, pero si constantemente les estás diciendo, los inmigrantes vienen a quitarte el trabajo, los inmigrantes van a crearte problemas y pues después de un rato empiezas a creerlo. Fíjate, es interesante, hace un par de años antes de que dejara Univision hice un programa que se llamaba Latinación. Hablé con el Pew Hispanic Center, que hacen la mejor investigación. Y les pregunté, según sus datos, qué es lo que los norteamericanos opinan sobre los inmigrantes, sobre los latinos. Dicen, bueno, aquellos que viven rodeados de inmigrantes tienen una imagen más positiva porque los conocen, y aquellos que no tienen una imagen negativa. ¿Y de dónde obtienen esa imagen negativa? Lo que ven en la prensa, lo que escuchan en estas estaciones de radio conservadoras, constantemente acusando a los inmigrantes de todos los males del país. La retórica negativa que escuchan, ahí es donde obtienen su información. Pero los que los conocen, los que saben que los inmigrantes están aquí como cualquier otra persona. Este es un país de inmigrantes, todos somos inmigrantes, o hijos, o nietos, o bisnietos inmigrantes. Pero así como la comunidad latina es una de las comunidades inmigrantes más jóvenes en términos de que siguen llegando, también de Asia siguen llegando, pero tenemos raíces muy profundas aquí, muy profundas, especialmente en la costa oeste del país. Mira, yo conozco muchos hispanos, amigas mías, que no hablan español, ni sus papás tampoco. Quizás sus abuelos o bisabuelos, ni sus hijos, pero los americanos venimos de todos los colores, no somos menos americanos. Y tenemos la suerte de ser bilingües, tenemos la suerte de poder hablar más de un idioma. Ya quisiera el resto del país poder comunicarse en más de 1, 2, 3, 4 idiomas. Pero cuando hablamos de este censo y de este poder político y de esta necesidad de ser contados, y hablamos de inmigrantes, estamos hablando de los inmigrantes de todo el mundo que llegan a Estados Unidos. Exactamente. Incluso cuando se habla de indocumentados, por ejemplo, para usar un ejemplo, se habla de 11 millones de indocumentados. Esos 11 millones de indocumentados hay 8 millones más o menos que son hispanos, y de esos creo que son 6.5 que son mexicanos, el resto son de diferentes países. Y los otros 3 millones vienen de todas partes del mundo. Y cuando vemos de que dicen, vamos a sacar a los canadienses indocumentados, vamos a sacar a los chinos indocumentados, vamos a sacar a los alemanes indocumentados. ¿Dónde está ese esfuerzo? No, ahí es donde muestran que sí hay racismo en contra de nosotros. No digo que todos son racistas, pero existe el racismo, ha existido por mucho tiempo, pero que está peor en este momento, sin duda alguna está peor en este momento que en cualquier momento que yo recuerde en la historia moderna. María Elena, los latinos somos la minoría más grande en Estados Unidos, somos la más joven y la de más rápido crecimiento. ¿Tú crees que la falta de una reforma migratoria es temor por este poder político de ese gigante dormido que hemos hablado tantos años? Bueno, quienes se oponen a la reforma migratoria, quizás sea esa una de las razones, pero la reforma migratoria es como una papa caliente, nadie la quiere tomar, ¿no? Ha habido esfuerzos en las últimas administraciones. Yo sé que el presidente Bush hizo un gran esfuerzo por pasar una reforma migratoria, teniendo a su favor el Congreso republicano, y no lo logró. Obama también lo intentó y no lo logró. Bueno, Trump ni siquiera lo ha intentado, desafortunadamente. Pero siempre puede que existan suficientes votos, pero si faltan 2, ya no pasa. ¿Qué es lo que ocurrió cuando estaba Obama? Y también ocurrió cuando estaba el presidente Bush. Nada más toma 1 o 2 o 3 que se opongan para que no sea la mayoría necesaria para pasar una reforma migratoria. Y también la forma que va a tomar esa reforma migratoria también es cuestión de polémica, porque hay quienes dicen que quieren the whole enchilada, la enchilada completa, lo que quiere decir amnistía para todos. Y eso es muy difícil convencer, especialmente a los más conservadores, que se le dé una amnistía o un perdón a absolutamente todos los indocumentados. Entonces hay quienes dicen, bueno, yo no voy a aceptar que se le dé a nadie, y otros no voy a aceptar que se le dé nada más a algunos. Y ahí es donde no se ponen de acuerdo. Y en este momento, como está el ambiente tan polarizado en nuestro país, no se ponen de acuerdo en nada.
en realidad. Ha sido muy difícil que se pongan de acuerdo. El país está polarizado, el Congreso está polarizado y francamente el mundo se está polarizando. Estamos viviendo momentos muy difíciles, muy complicados, muy extraños en el mundo entero en este momento. ¿Qué podemos esperar de las elecciones, María Elena? Es increíble. Estamos a pocos meses, días de elegir un nuevo presidente o que se quede el mismo Donald Trump en el poder. O sea, ¿cómo visualizas estas elecciones? Tú has cubierto tantas elecciones, tantas... 9 elecciones presidenciales. 9 elecciones presidenciales has cubierto, María Elena. ¿Cómo ves estas elecciones? Muy complicadas y muy tensas y muy importantes también. Se ha dicho una y otra vez y la verdad que no hay que menospreciar ese sentimiento de que esta es la elección más importante quizás de nuestra generación, de nuestras vidas. Yo sé que cada año que hay elecciones decimos lo mismo, pero esta vez sí, es cierto, esta es la más importante y hay muchísimas cosas en juego en el país. Lo veo complicado por varias razones. Como mencioné anteriormente, por lo polarizado que está en el país, porque estamos viviendo unas elecciones por primera vez en medio de una pandemia, porque las convenciones donde es que los votantes pueden escuchar discurso tras discurso tras discurso y darse una cuenta de lo que representa cada candidato y cada partido, van a ser virtuales. ¿Cuánta gente se va a meter a verlo en televisión o en la computadora? Porque los debates, igual, y también la noche de elecciones. Y también porque el presidente, hay que decir las cosas tal y como son, está creando dudas alrededor de la credibilidad de estas elecciones. Muchos de nosotros venimos de países, de los inmigrantes vienen de países donde no creen en el sistema político porque no creen en elecciones limpias. Pero estamos en los Estados Unidos de América. No es como en países latinoamericanos donde hay fraude colosal. Estamos en Estados Unidos, tenemos un sistema democrático que funciona. Así es que el empezar desde ahorita a poner duda sobre la legitimidad hace varias cosas. Ahuyenta a los votantes que dicen, bueno, ¿para qué voy a votar si mi voto simplemente no va a contar? Hay supresión, están tratando de suprimir el voto de las minorías. El hecho de que no quieran permitir o que traten de prohibir el voto por correo, diciendo que eso se presta a fraude, también es una manera de suprimir el voto. Ahora, desde siempre se ha votado por correo, desde siempre. ¿Por correo? Entonces, exactamente, el presidente vota por correo, mucha gente vota por correo, los que están fuera de la ciudad o fuera del país votan por correo. En medio de una pandemia, la gente debe tener la opción de ir a votar en persona si pueden votar en persona y mandarlo por correo si quieren mandarlo por correo y tienen miedo o no se sienten cómodos yendo a una aula a votar, ¿no? A mí me encanta ir a votar porque me encanta que me den el papelito ese que dice I voted. Sí. Me encanta, ¿no? Pero en esta ocasión yo no sé si voy a votar adelantado, si voy a votar por correo, depende. Cuando nos acerquemos a la fecha tendré que tomar esa decisión. Entonces, ¿por qué es correcto decir que cada persona decida si quiere utilizar una mascarilla o no? Es una decisión personal. ¿Y por qué no puede ser el voto por correo o en persona también una decisión personal de cada persona? Entonces sí me preocupa eso y también, digo, la desventaja de los votos por correo es que se tienen que contar manualmente. Así es que quizás la noche de elecciones, el 3 de noviembre, no sepamos quién ganó. Tengamos que esperar unas semanas. Y eso también se presta a retórica, a peleas, a denuncias constantes. Y esas denuncias no se quedan en el aire. Son denuncias que calan en la mente de la gente y empiezan a creerlo, ¿no? Empiezan a creer que sí, es cierto, hay fraude. Yo me doy cuenta en las redes sociales, gente que repite las falsedades. Digo, pero ¿cómo caen en la trampa de estas falsedades que se están diciendo, de estos inventos que se están diciendo? Mira, un ejemplo es lo que acaba de ocurrir en el Líbano, que es terrible. Sí. Y el primer día el presidente dijo, es una bomba, fue un ataque. Entonces, por supuesto que hubo varios artículos que dijeron, no fue un ataque, fue estos explosivos que estaban almacenados, mal almacenados, se había advertido y eso causó la explosión.
¿Qué es lo que la gente empieza a decir en redes sociales? ¿Cómo saben? A lo mejor tiene razón. Si lo dice un presidente, entonces es cierto. ¿Y cómo sabe que no fueron las dos cosas? Entonces, ya que empiezas a plantar esas mentiras, empiezas a envenenar la mente de la gente, ¿no? Como es con todas estas teorías de conspiración que se ven tan convincentes, que la gente empieza a creer, y es una manera de lavarle el cerebro a la gente, como tú dices, de manipular, y hay mucha gente que lo cree. Desafortunadamente, eso es lo que ocurre. ¿Cómo podemos hacer, María Elena, para que este poder de las redes sociales no nos dañe de esa manera? ¿Cómo podemos encontrar claridad? Sobre todo, por ejemplo, para los votantes, como mis hijos, que están cumpliendo este mes 18 años y van a votar por primera vez. Bueno, yo me siento a conversar con ellos, hablamos de las plataformas de los candidatos para que ellos tengan pues una visión y puedan definirse y puedan decidir, pero realmente estas redes sociales hacen bastante daño. Hacen daño, pero también es una ventaja, especialmente para los jóvenes, porque los jóvenes están mucho más conectados y ellos se informan no a través del noticiero de la televisión, no a través del periódico, pero se informan a través de las redes sociales. Y yo creo que no debemos de menospreciar esta juventud. Yo creo que estamos viviendo en una época en que nuestra juventud está muchísimo más consciente. Siempre nuestra generación piensa que están tan desubicados porque están constantemente conectados acá. Pero no, la realidad es que sí están muy conectados a los temas que les afectan. Ya no existe tanto esa apatía que existía cuando nosotros éramos jóvenes, que no nos ni les interesaba ni sabíamos cómo enterarnos. Ahora los jóvenes están mucho más alertas, mucho más conscientes. Si te das cuenta, los que han hecho una diferencia han sido los jóvenes. En las protestas de la protección del medio ambiente, ¿quién lo ha liderado? Los jóvenes. Las marchas en contra del uso de armas, ¿quién los ha liderado? Los jóvenes. Los Dreamers, por ejemplo, todo este movimiento de los Dreamers son los jóvenes los que han hecho una diferencia. ¿Cuánto tiempo llevamos los adultos, un poquito más, como dicen ahí, millennials and eternals? ¿Cuánto tiempo llevamos los eternals tratando de hacer una diferencia entre el tema migratorio? ¿Y quién ha logrado algo? Los jóvenes, los Dreamers. Así es que no debemos de menospreciar. Especialmente ayer estaba escuchando una conferencia como los jóvenes de primera generación que han crecido bilingües y han crecido en una familia que quizás los padres no hablan español y están acostumbrados a estarle traduciendo a sus padres constantemente cosas que ellos no entienden porque no entienden el idioma. Sí. Están mucho más conscientes de los temas que les afectan y saben que ahora que tienen 18 años, que ellos tienen el poder de votar para que aquellos temas y esos problemas que enfrentan sus papás, que no entendían el idioma y que no podían hacer nada al respecto, ahora con tu voto puedes hacer algo al respecto. Así es que no hay que menospreciar a los jóvenes. Lo que me preocupa es que los hispanos somos el bloque de votantes más grande después de los blancos, ¿no? Somos 32 millones de votantes potenciales, que somos elegibles para votar, que somos ciudadanos y tenemos más de 18 años. Ok. Pero ¿cuántos de esos vamos a registrarnos y vamos a votar? ¿Cuántos? Ha sido menos de la mitad. Creo que la última vez votamos, no sé, creo que 11 o 13 millones nada más, de 32 millones. Así es que el reto aquí va a ser para la comunidad hispana el convencer a todos esos 32 millones de hispanos elegibles para votar, que se registren para votar y que ejerzan ese derecho y esa responsabilidad. Mira, tú sabes que ese es un tema que a mí me apasiona, que yo llevo muchos años, pues para mí el empoderamiento político de la comunidad hispana ha sido mi misión desde que yo empecé, desde los primeros años, hace más de 3 décadas, porque me di cuenta que si no tenemos esa representación, nos van a seguir ignorando. Así es que para mí es muy importante convencer a la gente que voten. Y una de las cosas que siempre digo es, no debemos de únicamente luchar por nuestros derechos, sino darnos cuenta que tenemos responsabilidades también. Y parte de nuestra responsabilidad cívica es ejercer nuestro voto. Si no, no tenemos la autoridad moral para quejarnos. Si tú puedes votar y dices, ay, no, yo no quiero votar, qué aburrido. Luego no vengas a quejarte de que no te gusta cómo están las cosas, porque tú tenías el poder de cambiarlo o de dejarlo como está. Por eso yo siempre digo, voten por quien quieren, pero voten. Lo importante es los números, lo importante es que digan, mira cuántos hispanos están votando, yo quiero que voten por mí, yo quiero que voten por mi partido, no, yo quiero que voten por el mío. Así es que
ahí es donde nos van a hacer caso y van a tratar de, pues, de ponerle más atención a los temas que nos afectan y que nos interesan. Por eso, si no vas a votar y puedes votar, la verdad que no te tengo ningún respeto porque si no puedes, porque no puedes caminar, pues vota por correo, ¿no? Porque la gente constantemente quejándose y no hace nada para cambiar. Si quieres hacer un cambio, vota por un cambio. Si quieres que las cosas se mantengan como están porque te gustan, porque estás feliz con la manera que están ocurriendo las cosas, entonces vota para que se queden así, pero vota. ¿No crees tú que porque los jóvenes, como tú dices, están enfocados en votar por lo que a ellos les interesa, veamos nosotros una ola de votantes independientes que no voten como nuestras generaciones por partido? No he visto las últimas cifras, pero son más o menos así. En este país, un 32% son republicanos, otro como 35% son demócratas, y en medio está la mayoría que son los independientes. Así es que es cierto, incluso muchos naturalizados, muchos inmigrantes naturalizados que ahora son ciudadanos y que no crecieron aquí y no sienten esa afiliación con un partido o el otro, también son independientes. Y son los independientes los que deciden una elección. Ya sabemos que los que son republicanos de hueso colorado van a votar republicano, sea quien sea. Los que son demócratas, por lo regular, la mayoría van a votar por su candidato. Pero ¿qué pasa con los otros que no están casados con uno ni con el otro, que son la mayoría? Y muchos jóvenes sí se han estado registrando como independientes o como que ahora está la opción decline to declare o que no quieren declarar, que es lo mismo que ser independiente. ¿Oh, sí? Uh-huh. Mira, pero lo importante es que ejerzan ese derecho, que voten. Exactamente. María Elena, ¿y qué otros planes tienes tú para seguir activa? Porque tienes las manos llenas. Pues sí, la verdad que me he mantenido muy ocupada. Incluso si tuvieras mi calendario, es como yo estaría ahorita viajando. Durante los próximos meses sería viaje por aquí, por acá, por acá, por acá, pero ahora todo va a ser de mi recámara aquí a la sala. Y nada más me tengo que arreglar de aquí para arriba, me puedo poner pijama de aquí para abajo. Sí tengo muchos compromisos de entrevistas, de moderar paneles. Hay muchas conferencias hoy en día, de coberturas también, de análisis. Así es que sí me mantengo bastante ocupada y es difícil hacer planes cuando no sabes, cuando esos planes implican viajar, porque no sabemos cuándo va a ser seguro el poder viajar, ¿no? Pero yo continúo trabajando con CBS. Esta semana, de hecho, empiezo mi segundo año con CBS. Está entrando mi contrato de segundo año. ¡Wow! ¡Felicidades! Así es que yo sé que la cobertura ahora va a ser elecciones, si Dios quiere. Yo no soy empleada full time de CBS. Yo trabajo como independiente, en inglés o en español. Puedo trabajar por un medio en español siempre y cuando sea únicamente como independiente, no como empleada fija. Espero no verme algún día en la necesidad o que de repente, no sé, me dé el gusanito para decir, ok, ya me aburrí, ahora quiero ir a trabajar todos los días. No sé, uno nunca debe decir de esta agua nunca beberé. Pero por el momento quiero continuar así, colaborar con CBS, colaborar con otros medios también en español o en inglés y seguir haciendo esto porque a mí se me hace importante. Digo, al fin y al cabo yo tomé esta decisión de cambiar mi vida, de cambiar mi rutina de trabajo, de cambiar la manera en que trabajo, pensando que yo puedo hacer una diferencia y tener esa satisfacción de saber que hice todo lo que pude para mejorar la humanidad y sobre todo para elevar la imagen de la comunidad hispana y destacar la imagen de la comunidad hispana. Así es que ya sea a través de conferencias, a través de mi trabajo filantrópico con la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y con el Hispanic Scholarship Fund, que es el fondo de becas hispanas, donde también estoy muy activa. Y cada semana tenemos una conferencia con estudiantes jóvenes, y eventos de recaudación de fondos. Todo este trabajo filantrópico para mí es muy importante y es parte de lo que es mi vida. Así es que planes, quién sabe, podemos hacer planes de aquí a los próximos 2-3 meses y sabemos que este es un año electoral, así es que sabemos que estaremos enfocados en eso, pero después, quién sabe qué ocurra. Pero yo sé que solo van a ser cosas buenas, positivas y que vamos a seguir
dando lucha y vamos a seguir en la lucha, en la pelea y siguiendo con esta actitud positiva y tratando de influir en los demás para que también tengan esa actitud positiva. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes periodistas? Una herramienta que tú les quisieras regalar a través de esta conversación en este tiempo en el que la desinformación y la manipulación de la información es un reto muy grande para los comunicadores. Bueno, no disuadirse, por supuesto, cualquiera le da miedo cuando estás entrando a una profesión en la que te están llamando enemigo del pueblo. Hay que creer que el periodismo, no hay que creer, hay que saber, porque no es una creencia, es un hecho. Es una profesión muy noble. Nuestra labor es buscar la verdad, denunciar las injusticias y la desinformación. Así es que tenemos un poder muy, muy, muy grande. Alguien me preguntaba el otro día, ¿qué has aprendido sobre el periodismo que no sabías cuando empezaste? Y yo creo que una de las cosas que he aprendido es el gran poder que tenemos, porque si no tuviéramos poder, ¿por qué estarían tratando de silenciarnos? ¿Es en ese país o en cualquier otro país? Somos el único filtro que existe entre los que están en el poder y el pueblo al que ellos quieren llegar. Así es que hay que estar orgullosos, hay que creer en nosotros mismos y hay que darnos cuenta de que nosotros estamos haciendo una labor social como periodistas. No tener miedo de levantar la voz, de levantar la mano, no tener miedo de usar esa voz tan poderosa que tienen. Así es que sigan adelante y sigan tocando puertas. Y yo sé que es complicado en este momento, si están tratando de entrar en el medio. Es temporal. Todo pasa, ¿no? No va a ser así el resto de la vida. Así es que no tengan miedo y que crean en sí mismos y que crean en esta noble profesión. La noche de elecciones, te veremos en vivo por CBS, Telemundo, Univisión. ¿Dónde? Univisión no. Quizás CBS, quizás Telemundo. Vamos a ver. Y por último. Pero me verán en las redes sociales diciendo, voten, 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 voten. En esta agenda tan ocupada, ¿cuánto tiempo estuviste encerrada con miedo a salir? Porque recientemente te vi en un avión y que estabas pasándola muy bien en tu lugar favorito en República Dominicana. Exactamente. Bueno, estuvimos encerradas, yo diría, 2 meses al principio, donde, de hecho, a mis hijas ni siquiera querían, como cuando Gaby vino de Nueva York, ni siquiera la podía ver, se encerró en su cuarto y le dejaba una charola con comida en la puerta, ella la sacaba, me decía que cuando yo estuviera encerrada en mi cuarto, entonces ella salía. Así es que encerrados, yo diría que como unos 2 meses después, me atreví a salir por aquí, a caminar, a hacer un poquito de ejercicio en el patio enfrente de mi casa, ya utilizando la máscara. Y mi primer viaje sí fue regresé el domingo, hace un par de semanas a República Dominicana. ¿Por qué sentí que era seguro ir a República Dominicana? A pesar de que la pandemia está en todo el mundo, donde yo tengo la casa es un sector privado donde hay muy poca gente y yo tengo una casa ahí. Así es que yo puedo ir a esa casa sin pensar en que tengo que ir a un hotel donde van a estar la gente entrando y saliendo. Así es que no había ningún problema ahí. Y como en todos los lugares ahí también existe el mismo tipo de precauciones, utilizando una mascarilla. Incluso cuando salía a caminar también me ponía la mascarilla. Y necesitábamos desconectarnos un poquito. Mi hija se fue conmigo con su computadora y estuvo todo el tiempo trabajando desde casa. Da lo mismo si trabaja en esta casa o en esa casa, igual tiene que estar conectada al computador. En el avión, por supuesto, nos armamos de todo, con guantes, con lentes, con mascarilla, con la mascarilla esa que es el shield que llaman, ¿no? Sí. Que cubre toda la cara. Plástica. Caray. Exactamente. Bueno, nos veíamos ridículos, pero ¿qué importa? La cuestión es tener cuidado. Claro que en esto lo cargo por todos lados y todo lo limpio. Todo. Tengo por todos lados. Aquí en mi casa, en mi cartera, en mi maleta, en todos lados tengo acceso a esto para que si me pasan el pasaporte, inmediatamente limpio el pasaporte, me pongo gel desinfectante en las manos, porque el problema aquí no es, hay que darnos cuenta, no es que no veamos a otro ser humano, es que tomemos las precauciones. Podemos quizás salir un poco, podemos quizás ir a trabajar un poco, pero tenemos que usar la máscara, mantener nuestra distancia y constantemente lavarnos las manos, desinfectar todo, porque aquí el problema no es que se te va a infectar a través de la piel,
es a través de las manos, y si te tocas la boca, la nariz o los ojos, por ahí te va a entrar el mal. Ya, yo creo que hemos aprendido muchísimo más y eso nos ha dado un poquito más de libertad. Ahora que entendemos realmente cómo es que te contagias. No tenemos que estar encerrados con ese temor que nos estaba causando una preocupación terrible, ¿no? Y una ansiedad. La salud Esa es mental. otra, La salud. exactamente. Esa es otra cosa que quisiera comentar porque hay algo que me ha molestado mucho en las redes sociales, que la gente dice, ya dejen de informar sobre eso, nos están asustando, la pandemia la están inventando, o ustedes son los que están causando el temor, y nosotros no les vamos a creer a la prensa, a los medios, sino a los expertos. Yo digo, pero Dios mío, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo es que te van a llamar por teléfono a tu casa los expertos para decirte, oye, Neida, fíjate que tienes que ponerte esto y el otro? ¿Por qué hacen conferencias de prensa? Porque a través de los medios es que llegan a informarse, ¿no? Que ¿cuándo voy a dejar de reportar sobre la pandemia? Cuando se termine la pandemia. Pero mientras exista pandemia, no voy a dejar por no asustarlos, porque es muy importante mantenerse informados, ¿no? La información es un poder muy grande y un arma muy fuerte que tenemos en nuestras vidas en todos los aspectos. Es lo que te permite tomar decisiones. Exacto. Congruentes, cuidarte, lo que te dice, usar el sentido común, armada con tu información y no dejar de vivir, aprender a vivir con esta nueva realidad, protegiéndote y protegiendo a los demás. Y a los tuyos y a los demás, exactamente. Marilena, te quiero mucho. Vamos a hacer esto más a menudo. Me encanta esta conversación. Y yo sé que nuestra gente la va a disfrutar mucho. Gracias. Qué placer verte. Un saludo, un beso virtual y abrazo virtual para ti, tus hijos y tu esposa. También para ti, para tus hijas, para tu hermanita, que yo sé que siempre están ahí unidas. Y me encanta verte, como siempre, agarrando la realidad que te toca y pintándola de colores y disfrutando la vida, Marilena. Te lo mereces eso y más. Y gracias por todos los consejos que nos dejas hoy y a informarnos, a perder el miedo y a entender que somos poderosos y tenemos que usar ese poder. Muchas gracias. Gracias a ti por lo que haces y por lo que haces con este programa. Antes de irme, quiero comentarte algo. Justo la semana antes de que comenzó la pandemia, yo estaba en Nueva York trabajando para CBS y en el hotel un señor vino y me dijo, hola, ¿cómo está? Yo la vi el otro día en el programa de Neida Sandoval en YouTube. Un empleado en el hotel en Nueva York. Así es que estás llegando a mucha gente con esas entrevistas y te felicito. Te felicito porque tú también eres la reina de reinventarse. Gracias, mi amor. Te quiero. Igual. Chao. De nuevo, muchísimas gracias, mi querida María Elena, por darme tu tiempo, por conversar de estos temas que nos preocupan y que nos afectan a nosotros como familias que vivimos en los Estados Unidos. Y qué bonito saber que podemos conversar de las diferentes maneras como nuestra gente puede empoderarse políticamente, pero también ejercer su derecho a votar. Ya sabes, puedes inscribirte a mi canal en YouTube, es gratis, pasa la voz y comparte este video. Muchísimas gracias por estar conectado conmigo siempre y nos vemos en la próxima.